Bendiciones hoy, mis amados del Señor Jesucristo, amados de Dios. Mi anhelo, como siempre, que el Señor les tenga en el hueco de su mano. Hoy un día importante porque pues es el séptimo día, el día que debemos dedicar un poco al Señor y al reposo también, por supuesto, porque Él lo estableció así, que trabajáramos 6 y reposáramos el séptimo. Tenemos un tema importante hoy, viene plasmado en Mateo 16, 15 al 17. Mateo, Evangelio de Mateo, por favor, Mateo. Acuérdense que es Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 16, versículos 15 al 17. Le hemos puesto por título: ¿Y tú quién dices que soy yo? ¿Y tú quién dices que soy yo? Vamos a dar lectura ahí, por favor. Mateo 16, versículo 15 al 17. Amén. Dice así: y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es Reina Valera 1960 la versión. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Les voy a leer un poquito el contexto desde el versículo 13. Se llama la confesión de Pedro. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es donde empezamos en el versículo 15. Vosotros. ¿Y tú quién dices que soy yo? Te pregunta Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar un poquito. Este tema es importante, muy importante. Estamos hoy precisamente en vísperas de la Semana Santa. Estamos a una semana de dar inicio a la Semana Santa. El próximo domingo, lo que se le conoce como Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Entonces, hoy es una pregunta que nos hace Jesús, porque vamos a entrar a la Semana Santa y pues aquí tenemos que hacernos preguntas. El próximo domingo, como les digo, es el Domingo de Ramos, lo vamos a ver un poco a detalle la próxima semana, pero pues en forma anticipada y resumiendo rápidamente, la Semana Santa pues inicia con ese Domingo de Ramos, que no es otra cosa que la entrada de Jesucristo a Jerusalén, y pues se le conoce como la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. Jesús llega
a esa tierra santa, a esa tierra, a esa ciudad, Jerusalén, que es donde pues está o estaba y tradicionalmente ha estado ahí el templo donde se rendía el culto a Dios, ¿verdad? A Dios. Entonces, bueno, pues hoy en día esa ciudad sigue siendo algo importante y quizás se ha convertido en un asunto sacramental. Sacramental, ¿qué es sacramental? Pues es lo mismo que religión, algo que se vuelve una costumbre, ¿verdad? El domingo vamos por costumbre a la iglesia, pero es una costumbre, es un sacramento. Entonces por eso Jesús hoy nos predica este tema y nos pregunta, ¿y tú quién dices que soy yo? ¿Tú quién dices que soy yo? ¿Qué es para ti la Semana Santa? ¿Qué es para ti Jesús? ¿Qué es el Domingo de Ramos, como les decía yo? ¿Qué es el jueves y viernes que se conmemora o se celebra o se festeja o se recuerda como jueves y viernes santo, y luego pues el domingo de resurrección, y entonces Jesús nos vuelve a preguntar, y para ti, es para ti personal, ¿tú quién dices que soy yo? Aquí vemos la escritura que se dirige Jesús a los discípulos, ¿verdad? A los discípulos, y dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces hace una pregunta a los discípulos porque ellos estaban pues en una cercanía a Jesús, ellos estaban en una comunión, en una compenetración, en una situación de mucha intimidad, digamos así, con Jesús. Y entonces Jesús les hace esta pregunta a los discípulos. No les pregunta a ellos, sino con respecto a ellos mismos qué creen, sino les pregunta, ¿qué cree la gente? ¿Qué cree la gente? Y les dice así, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Saben perfectamente que el Hijo del Hombre pues es Jesús, porque vino a encarnarse, ¿verdad? A encarnarse de María, Madre, de María Virgen, y por eso se vuelve él, se convierte y se le da el nombre de Hijo de Hombre. O sea, es Hijo de Dios. Bueno, ya me estoy adelantando, ¿verdad? Entonces, ok, él le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, si tú le preguntas a la gente en general, le haces esta pregunta, pues por supuesto que vas a tener diversidad de respuestas. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces aquí los discípulos contestan, ellos dijeron, unos Juan el Bautista. Es decir, muchos hombres pensaban que este Jesús era Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era un profeta y estaba anunciando la llegada del reino de los cielos a la tierra. Por eso su speech, su discurso era: el reino de los cielos se ha acercado. Vengan, arrepiéntanse y bautícense. Ahí en el río Jordán es la escena cuando Jesús es bautizado, ¿verdad? Entonces,
lo confunden a Jesús unos con Juan el Bautista. Otro, dicen los discípulos, Elías. Elías también, un profeta, por supuesto, más atrás, en tiempos de los reyes. Más atrás, Elías, un muy importante profeta que vivió tiempos difíciles, muy difíciles, porque era el reinado de el rey que tenía por esposa a una mujer llamada Jezabel. Jezabel, este nombre les ha de sonar, Jezabel. Pues esta Jezabel realmente era la que gobernaba el reino. Era un reino gobernado por mujer, no por el rey. O sea, fíjese qué tremendo. Me viene a la mente porque hoy tenemos una situación así bastante similar. Hoy el gobierno es más de las mujeres que de los hombres. Entonces, esta Jezabel, pues ahí luego lo estudian, o a ver si hay oportunidad lo predicamos. Entonces, Elías vivió en ese tiempo donde esta mujer Jezabel, ¿sabes qué hizo? Persiguió a los profetas y los mató. Y Elías no fue la excepción, lo persiguió también para matarlo, pero Dios lo protegió y lo mandó a esconderse. Y cumplió él la misión, el objetivo de Dios. Entonces, a este Jesús también muchos le han dado o le han confundido con el profeta Elías. Este Elías, pues uno de los más grandes profetas, un hombre que estuvo en una comunión tremenda con Dios, de tal manera que fue llevado directamente al cielo sin pasar por la muerte física. Es la historia de Elías. Bueno, el final, que fue llevado, dice la escritura, en carros de fuego, ¿verdad? Al cielo. En una carreta. Pues lo que hoy estamos esperando muchos que creemos en la palabra de Dios, que se llama el evento del arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que pasó con Elías. Otro personaje que también fue arrebatado es Enoc. Pues vaya, para que lo tengan un poco más en cuadratura, es el papá de Matusalén. Matusalén es más conocido porque es el hombre que más ha vivido, 962 años. Pues este Enoc, también un hombre íntegro, anduvo con Dios, dice, y Dios también lo llevó directamente a su presencia sin pasar por el estado físico de la muerte. Entonces, estos tiempos que estamos viviendo, bueno, pues sabemos que Jesús no tarda mucho, no sabemos cuánto, no sabemos, pero Jesús va a venir al rescate de sus fieles, de sus creyentes, porque los tiempos están difíciles y se van a poner más difíciles, de acuerdo a la profecía bíblica. Entonces, lo señalan también unos como Juan Bautista, otros como Elías, y otros también como Jeremías, o alguno de los profetas. O sea, con cualquiera de los profetas. De hecho, pues le decían a Jesús rabí, maestro. Y también le decían profeta. Acuérdense el encuentro con la mujer samaritana. ¿Qué le dijo la mujer samaritana? Eres profeta. Eres profeta, le dijo. Porque Jesús, pues, le sacó su vida a la luz, ¿verdad? En el encuentro que tuvo con ella. Entonces ella dijo, eres profeta, porque nadie me había dicho, nadie conocía mi vida, ¿verdad? Mi pasado, y tú me lo has dicho, entonces eres profeta. Entonces, por eso aquí dice profetas, o algunos de los profetas, tanto Elías como Jeremías, pues obviamente sabemos que son profetas, y más ampliamente dice
o alguno de los profetas. Son varios profetas los que tenemos en la Escritura, ¿verdad? Mayores, menores, y los del Nuevo Testamento. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí viene la pregunta con la que iniciamos, ¿verdad? Y tú, ¿quién dices que es Jesús? Estás en un entendimiento intelectual, en un entendimiento histórico, en un entendimiento, no sé, científico. El mundo entero acepta a Jesucristo, porque de hecho el calendario que tenemos se divide en dos épocas que decimos antes de Cristo y después de Cristo. Ahorita estamos en el año 2021 DC, o sea, después de Cristo. Entonces, es un calendario universalmente aceptado. Por lo tanto, ese Jesús, ese Cristo, es universalmente aceptado. Fíjense, por eso decía yo, puede ser en un entendimiento intelectual. Sí, Cristo. Porque estamos en el 2021 después de Cristo. ¿Y qué es eso? Bueno, pues es que Cristo nació en el año 0 y de ahí para acá tenemos 2021 años. Entonces puedes estar en ese entendimiento o puedes estar en el otro entendimiento de que pues tengas un poco más de espiritualidad, creas en Dios y digas, bueno, este Jesús es Dios. Este Jesús es profeta, es un profeta, o puede ser un tipo de Juan el Bautista, o un tipo de Elías, ¿verdad? O de Jeremías. Bueno, no está tan mal. Sin embargo, la respuesta de ninguna manera es esa. La respuesta es la que Pedro da en el versículo 16. Y dice así: respondiendo Simón Pedro, ¿verdad? Pedro, que se llamaba Simón, y Jesús lo bautizó, lo rebautizó como Pedro, como piedra. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque esta es la respuesta que Jesús está esperando, que estaba esperando y que está esperando de ti. Esta es la respuesta, no ninguna de las anteriores. Sí, por supuesto es profeta, claro que es profeta Jesús, porque pues dejó profecías y las vemos ahí plasmadas. Mateo 24 es la profecía más grande, más importante que nos deja Jesucristo de los acontecimientos que vienen antes del fin. ¿Verdad? Ahí está en Mateo 24. Y por supuesto el libro de Apocalipsis, que es profético 100%, pues lo dictó el mismísimo Jesucristo al apóstol Juan, al pequeño, al amado. Y Juan escribe el libro de Apocalipsis, que es la revelación de quién, de Jesucristo. Entonces, por supuesto que es profeta, pero no nada más es profeta, dice Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, aquí todavía le encuentro inconclusa la respuesta. Para ti, para mí. Él se acercó bastante bien. Y entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjese que esta respuesta que da Pedro, porque Jesús aventó la pregunta,
no como ahora que nos dan guía de estudio para los exámenes. Jesús la avienta abiertamente a sus discípulos y este Pedro, ¿verdad? Contesta muy acertadamente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. O sea, nadie le había dicho, como hoy que tenemos ya la escritura, ¿verdad? Plasmada, la tenemos en todos los idiomas y podemos consultarla. Bueno, Pedro no tenía revelación y esto por eso Jesús le dice, bienaventurado tú, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre celestial, ¿verdad? Sino mi Padre que está en los cielos. O sea, tiene una revelación Pedro de con quién está él tratando enfrente. El mismísimo Jesús dice, pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, fíjense qué aseveración. Dios, número uno, viviente. Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una aseveración tremendísima. Nos da una pista, te da una pista para que tú respondas correctamente hoy. Porque para ti, vuelvo a preguntar, y te pregunta no yo, sino el Señor, para ti, ¿quién es Cristo? Y entonces tú ya vas aterrizando y dices, sí, es profeta, correcto. Es el Cristo, Cristo que quiere decir crucificado, ¿verdad? Y por último dice Pedro, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Entonces nos da un acercamiento muy exacto de que ese Jesús es nada más y nada menos el Hijo del Dios viviente. Ese Hijo que vino mandado por su Padre. Y de aquí ya nos vamos a enfilar hacia el final y las conclusiones, ¿verdad? Y entonces dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí ya les voy a dar un poquito más de contexto. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por eso es que aquí le insiste en el nombre Pedro, que significa roca, ¿verdad? O piedra, Petra, del griego. Y entonces sobre ti edificaré mi iglesia. Tú le contestas a Jesucristo en forma correcta y esta palabra, esta promesa se cumple en ti también. Si tú respondes correctamente, Jesús te da esta atribución de hacerte a ti una roca, una piedra, donde Él va a construir su iglesia, donde Él va a edificar su iglesia. Entonces tú vas a ser la iglesia. Fíjate que la Biblia habla de que la iglesia no es el edificio. Es más, dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Entonces la iglesia no es el edificio, la iglesia puede ser tú. Tú eres la iglesia, tú eres esa iglesia la cual está esperando a su Cristo, a su Cristo. Y si has padecido, si has tenido dificultades en estos tiempos, en esta vida, pues Cristo te va a resolver en breve. Nos va a resolver a muchos, ¿verdad? A muchos. Y aún los que estén muertos creyendo en Cristo, ¿verdad? Eso es lo que habla Mateo 24 y también el apóstol San Pablo cuando nos revela el misterio, ¿verdad? De los que están dormidos. Dice, les voy a revelar algo ahí en Tesalonicenses para que no se entristezcan, dice él, acerca de los que están dormidos. Entonces hay una profecía, una promesa también para los que murieron, pero creyendo en Cristo van a ser resucitados y van a ser
llevados en ese arrebatamiento. Entonces yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Amén. Entonces les dijo, no digan a nadie. ¿Por qué? Pues porque tiene que ser un asunto espiritual, un asunto de fe, tú lo tienes que sentir. Entonces, con esto vamos a enlazarnos ya al final, y te vuelve a preguntar el Señor, ¿y tú quién dices que es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Un profeta? ¿El Mesías? ¿El Hijo de Dios? ¿El Hijo del Dios viviente, como dijo Pedro? Perfecto. Perfecto. Pero además yo quisiera agregarte algo. Y ese algo es, Jesús es el Mesías. Mesías es el Salvador, el que los judíos estaban esperando. Todo el Antiguo Testamento, a través de los profetas, habla de que Dios iba a enviar un Mesías, un Salvador, una persona que iba a salvar a su pueblo. Pues ese Mesías llegó hace 2021 años, y ya no solo vino a salvar a su pueblo, sino también la misericordia de Dios se abrió para todos los gentiles, y Dios dispuso que todo aquel que en él crea le da derecho de ser ahora hijo de Dios. Entonces ahí está el regalo, fíjate. Vamos a la Semana Santa a entrar, pero sin mucho conocimiento y sin fe, por supuesto. Entonces, Jesús es el Mesías, sí, profeta, el Hijo del Dios viviente, la segunda persona de Dios, porque sabemos que Dios es Trinidad, son tres personas en uno, no son tres dioses, es un solo Dios en tres personas, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Jesús es la segunda persona de ese Dios viviente. ¿Por qué viviente? Porque no lo vemos, pero el hecho que no lo veamos no significa que no sea un Dios vivo. Él está obrando y está trabajando todos los días. Todos los días. Y el mismo Jesús dijo, he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Amén. Entonces, ¿quién es para ti Jesús? Reflexiónalo muy bien. El Mesías, el Hijo de Dios, una figura de Elías, una figura de Jeremías, ¿verdad? Una figura de los profetas, porque él es profeta perfectamente. Eso significa que tienes que creer las profecías que él apuntó y están descritas en los evangelios. Pero además de eso, yo te digo, él es ahora y debe ser el que esté en tu corazón, el que dice la Escritura que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y ahí vamos a ir a Juan 14:8. Evangelio de Juan 14:8, ya para terminar. Juan 14:8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Otro incrédulo aquí, Felipe. O sea, sí creen, pero no creen, así como muchos, y quizás sea el caso tuyo. Si crees en forma intelectual, si crees en ese Jesús históricamente, si crees porque la historia está, te lo traslada antes de y después de Cristo,
Y así estaba Felipe también. Y le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Por qué? Porque en el versículo 7 le dice Jesús, si me conocieses también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces por eso Felipe dice, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le responde en el versículo 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, o sea, 3 años tuvo Jesús con ellos. Dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Entonces, bueno, resumiendo, Jesús, el Mesías, el profeta, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué hizo Jesús? Pues cumplió una misión que le encomendó su Padre Celestial, Abba Padre, le decía Jesús, y la cumplió precisamente en esto que vamos a entrar la próxima semana, que es la Semana Santa, y el día jueves, que se celebra como Jueves Santo, es el día del arresto de Jesús para iniciar su obra redentora. Para él fue un sufrimiento, un martirio tremendo, porque desde que lo arrestaron, horas previas, él se fue al huerto de Getsemaní a orar y oraba al Padre y le decía, Padre, si puedes evitar que yo tome de esta copa amarga, hazlo. Pero después reflexionó Jesús y dijo, Padre, que sea tu voluntad y no la mía. O sea, Jesús sabía, visualizaba lo que le venía, el sufrimiento, la tortura, la agonía y finalmente la muerte tan tremenda en esa cruz del Calvario. Y por un momento le dijo, Padre, si puedes evitarme un poco ese sufrimiento. Pero después reflexionó y dijo Jesús, hágase tu voluntad, Padre. Hágase tu voluntad. Y entonces él tuvo que someterse a su Padre Celestial y permitió voluntariamente todo ese sufrimiento, toda esa tortura, todo ese sacrificio que él tuvo que hacer. ¿Y sabes para qué lo hizo? Para que tú pudieras vivir. Y vivir me refiero a la vida eterna, porque así lo dice en la Escritura. Estas cosas se han escrito para que tú sepas que tienes vida eterna en Cristo Jesús. La persona que crea en Jesús como el Mesías, como el Salvador, como ese profeta, pero además el que pagó en esa cruz del Calvario por tus pecados, entonces tú te puedes hacer acreedor a ese regalo y obtener la vida eterna, porque Jesús pagó por ti lo que tú tenías que pagar. ¿Y qué tenías que pagar? Pues todas tus transgresiones a la ley de Dios. Y no hay justo ni a uno, dice la Escritura, ni la persona más recta de este mundo ha podido cumplir a cabalidad los 10 mandamientos. Por tanto, Dios dispuso que Jesús sustituyera la ley y se convirtiera en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ya no para un pueblo, sino para el mundo, y eso te incluye a ti y a mí. ¿Qué hace falta ahora? Jesús ya cumplió, él en Semana Santa fue arrestado el jueves, fue de madrugada presentado al sumo sacerdote y después de mañana al gobernador, a Poncio Pilatos, y luego lo llevaron a Herodes, y finalmente lo condenaron.
un acto atroz, pero estaba establecido por Dios que él tenía que convertirse en el Cordero de Dios. Entonces, este es un regalo maravilloso que Dios te da. Te pido que no lo desprecies, que recibas ese regalo hoy, que aceptes a Jesús como el único camino para llegar a Dios, para reconciliarte con tu Padre Celestial. Porque todos hemos pecado y dice la Escritura que el pecado nos separa de Dios. Por tanto, Él nos reconcilia porque Él pagó y nos redimió. Entonces, por favor, te pido que tengas fe. Ya tienes un poquito el contexto intelectual y ahora haz una oración si ese es tu deseo. Si es tu deseo recibir hoy a Jesús y Él te dice, ¿quién soy yo para ti? Bueno, pues hoy le vas a decir, además de todo eso, de que es Jesús profeta, Mesías, el Hijo del Dios viviente, también ahora tienes que decirle, Jesús, quiero que seas mi Señor, el que gobierne mi vida. Eso no es tan fácil. Es un compromiso que vas a hacer con Él. Cierra tus ojos si es tu deseo. Dile a Dios Padre, Dios, creo en ti. Creo que tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Creo que tú enviaste a Jesús en segunda persona, que es Dios mismo y que se convirtió en la tierra como hijo de Dios, como hijo de hombre, ¿verdad? Vino a vivir, nació como hombre, a vivir como hombre y a morir por los hombres. Creo en ti, Jesús, ahora. Creo que tú pagaste lo que yo debía, lo que tenía que pagar, y te pido, Jesús, que me reconcilies con mi Padre Celestial. Te pido perdón, Jesús, te pido perdón, Padre Celestial, porque he pecado contra el cielo, contra la tierra, muchas veces, y además me arrepiento. Me arrepiento de mis pecados y quiero hacer un compromiso. Quiero decirte que me ayudes a ya no pecar más y de esa manera caminar contigo. Gracias, Jesús, gracias, Dios, por ese regalo. Quizá no lo entiendo, pero lo acepto y lo recibo con mi corazón. Que Dios te bendiga mucho si hiciste esta oración, si la hiciste con fe, con convicción, y ahora no te apartes de Jesús, no te apartes de Dios. Jesús es el que te ayuda a caminar ahora en esta tierra que está llena y cargada de dificultades. Que Dios lo bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana y que la paz de Dios esté con ustedes toda esta semana que inicia. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.